Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un honor que nos acompañen y que nos sigan viendo por su señal, por todo lo que son estos aparatos tan sofisticados que nos ayudan a tener un contacto directo para escudriñar la palabra del Señor. Este día estaremos analizando, estudiando, escudriñando como el Señor quiere el séptimo mandamiento, que es no adulterarás. Pero quiero darle la bienvenida a Lili. Gracias por estar aquí nuevamente. Gloria a Dios que nos permite estar nuevamente en este programa. Esperamos que nos guíe para que sea de bendición para todos los que nos escuchen. Profesor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias a Dios por el tiempo que nos da, por la oportunidad de compartir la palabra, y gracias a ti por la invitación. No, es un placer para nosotros que estén ustedes compartiendo su enseñanza, su aprendizaje que el Señor ha puesto en ustedes, usándolos como instrumentos para proclamar su evangelio. Pero vamos a empezar. Éxodo 20:14 dice: no cometas adulterio. Pero antes de adentrarnos a lo que es la palabra adulterio y a lo que el Señor manda y como una ordenanza, vamos a escudriñar lo que es el matrimonio. ¿Qué quiere decir el matrimonio? Dice el Señor que el Señor nos manda en Génesis 1:27. ¿Qué quiere decir el matrimonio? Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 2:20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí hay una palabra muy importante que hay que recalcar: ayuda idónea. En Génesis 2:21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Nosotros no alcanzamos a dimensionar la importancia que tiene una mujer en la vida de un hombre o viceversa. El Señor plasma aquí lo maravilloso que es de verdad esta relación, y más cuando está alineada a lo que es su palabra. El matrimonio dice que es una unión legal de un hombre y una mujer en una sociedad para establecer un hogar, generar y criar hijos y promover la interdependencia, el apoyo y el consuelo mutuos. Vemos aquí cómo el Señor instituye este matrimonio y tiene un propósito que lo iremos escudriñando, y vamos a ir desmenuzando la palabra para nosotros conocer por qué el matrimonio llega a ser sombra de lo que viene, de una promesa, ¿no?, que el Señor nos hace. Si me permites, Sí. En la lectura que estabas haciendo, Sí. creo que es muy importante también mencionar el versículo 24, Uh-huh. que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es ya propiamente la institución del matrimonio, donde ambos se unen y se será una sola carne. Y ahí se fundamenta el matrimonio. Ok. Dice que en Génesis 2, del 20 al 25, dice que fue establecido por Dios en el Edén antes de que entrara el pecado en el mundo. ¿Sí? No olvidemos que lo que creó primero el Señor era perfecto, a su imagen y semejanza. Luego creó al hombre y a la mujer, le hizo su ayuda idónea, cuando en nuestros tiempos no se le da a la mujer ese significado tan importante como ayuda idónea. Se cree que es como
aditamento, como un, no sé, como un mueble. Muchas veces se cree que es para que ella se someta ante mí a la violencia, a lo que yo puedo creer, sentir o vivir. Creo que el concepto de hombre y mujer ha estado muy reducido. Digo, las personas que ya escudriñamos la palabra y que ya somos hijos de Dios, ya el Señor nos va preparando y nos va llevando, ¿sí?, para que nos enseñe lo que es realmente el valor que Él tiene, que Él puso en nosotros, y no los que están fuera de la palabra, que está todo muy corrompido y que tanto hombre como mujer no se limitan en hacer situaciones o en cometer actos que van en contra de lo que el Señor quiere. ¿Sí? Sí, hablamos de dos cosas que tenemos siempre que poner énfasis. Uno es el reino de Dios, o los que queremos estar en Él, que estamos en la palabra constantemente, y otro es lo que llamamos el mundo, ¿verdad? En donde entran las cuestiones culturales, sociales. Y entonces, hablando propiamente de matrimonio, vamos a ver que en el mundo hay una cuestión educativa muy importante, y diría yo mal educativa, en este respecto del matrimonio. Y específicamente pues, sobre el adulterio. Yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo nos van educando desde pequeños, eso que tú estabas mencionando. A la mujer a lavar los trastes, a servir a tu hermano, a servir al hombre, y al hombre a mandar, y yo soy el que mando, yo soy el de la casa. Entonces esto se hace cultural, ¿verdad? No sé, ahorita los jóvenes, yo espero que haya un cambio ya en ellos, que los padres y madres de familia estemos conscientes de eso, y que ahora asignemos tareas por igual sin hacer distinciones tan marcadas como lo era antes, donde sí el machismo tomó una fuerza muy, muy importante, en donde sí el sometimiento a la mujer era muy grande. Y digo era porque en mi fe, en mi creencia, quisiera que ya no fuera así, ¿verdad? Ojalá ya no sea así. Pero déjeme decirle que todavía existe el machismo, todavía existe en zonas rurales, ¿sí? Yo creo que a ti te han de llegar casos bastante específicos de violencia de parte de la pareja, y ya no se ve nada más tanto del hombre, sino también de la mujer. Ya los dos son violentos. Sí, yo creo que como hemos hablado en otros programas, tenemos una ignorancia total de la palabra. Entonces, las razones por las cuales las personas se unen en matrimonio distan mucho de una relación, como lo dice la palabra, una relación que nos va a conducir a la santidad, que nos va a unir al otro como sombra de la relación que vamos a tener después con Dios y que podemos estar experimentando ahora. Y cómo nosotros nos vamos entregando uno al otro con todas las características como yo voy a establecer mi relación con Dios. Entonces, como hay ignorancia del fundamento del matrimonio, las personas se unen por muchas otras razones que distan mucho de lo que el Señor dejó como una instrucción. Fíjate que ahorita, en la actualidad se ve mucho el divorcio, y se ve como si fuera quitarte la camisa, ¿no? Cambiarte de blusa de camisa. Y hablábamos de lo que tú comentabas, que dista mucho de lo que realmente es un matrimonio. Un matrimonio es un compromiso que haces con tu pareja, aceptándola con todo, ¿no? Y que a la par van trabajando el uno con el otro si estás alineado a la palabra. Permíteme. Pero yo digo algo siempre lo he dicho, hay una etapa en el matrimonio que es como de enamoramiento, que no ves, que miento, ¿no? Y que cuando eres novio y estás con tu pareja, supongamos, es un ejemplo muy del mundo, pero es real. Si le huele la boca a mi novio o a mi novia, para mí, en la etapa del enamoramiento, me huele a rosas. Es lo más maravilloso. Es riquísimo darle un beso porque huele a rosas, ¿no?
Pero cuando ya estás en el matrimonio y va pasando esa etapa del enamoramiento, que se va quitando ese velo, ese olor a rosas se va haciendo como que ya las aguas ya pudrieron la rosa. O sea, ya está como que ese olor ya huele feo. Y entonces, como no tienes la madurez para aceptar lo que tú hiciste, que fue un compromiso, ¿sí? Entonces empiezas a señalar, te huele la boca y empieza todo. Que ya dejan la tarja arriba, que ya no deja acomodado nada, que por qué no apretaste bien la pasta de dientes, que por qué dejar la ropa en el suelo. Digo, a mí me pasa, ¿verdad? A mí me pasa, o sea. Y viene todo eso a salir a la luz, sale a la luz, y es cuando este tipo de matrimonios que son hechos por enamoramiento fracasan inmediatamente y que no tienen la guianza del Señor. ¿Me permites, antes de que se me vaya nada más? Sí. La palabra compromiso viene del griego, o la etimología griega, tiene 3 componentes muy importantes. Con, que tiene que ver con junto contigo, ¿no? O con el otro. Pro, que es a favor de y que involucra una promesa. Y miso, que tiene que ver con una misión. Entonces, juntos en promesa hacia un objetivo. Eso es el compromiso. Y el compromiso tiene que estar en el matrimonio y también, insisto, en nuestra relación con Dios. Así es. Dice en Mateo 19:6 que la relación debe o debía ser permanente, la de matrimonio. Y esto tiene la connotación de ser permanente por lo que viene, por la promesa que el Señor nos hace. Recuerden que es sombra de lo que ha de venir. Y Él ejemplifica todo a través de parábolas y nos da ejemplos de vida de otras personas que muchas veces, si no es que la mayoría, cada uno de nosotros nos reflejamos en alguno de esos personajes. Entonces viene a ser sombra de lo que tú tienes que mejorar y trabajar con tu carácter, ¿sí? Ya alineándote a la palabra, ya sometiéndote, porque cuando ya eres matrimonio, ya también el Señor te dice, esposa, sométete, y esposo, sométete, ¿sí? Hay una, en Eclesiastés 9:9, dice lo siguiente: vive feliz junto a la mujer que amas, todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Aquí hay algo bien importante que hay que marcar. Muchas veces renegamos del esposo o de la esposa que nosotros le hemos dicho sí, por las condiciones o por las situaciones en las que te hayas visto orillada al matrimonio, la que sea, y renegamos. Y empezamos a señalarla. Y aquí es donde entra el amar a tu prójimo, como a ti mismo, ¿no? Es otro mandamiento. Entonces, empezamos a señalar, empezamos a criticar, porque queremos ser nosotros, nuestra vanidad, nuestro poder, porque en el matrimonio también se ejerce una lucha de poderes. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién gana? Y esto se ve de muchas maneras. Anteriormente la mujer no trabajaba, entonces había como una imposición económica. Ahora, ya por la situación, ya ambos deben de trabajar. Entonces se nota, ahora sí, la guerra. No sé, te digo tú como psicóloga, que trabajas con parejas, esa lucha de poderes, cómo se va marcando. Y una de esas es lo económico. Arranca también con los hijos. ¿Quién quiere dominar? ¿Quién quiere ser mejor que el otro? No están como en iguales, están separados. Y el Señor, cuando nos dice que debes amarla, o sea, durante tus días que estés aquí, que el Señor te permita, es amarla, es abandonarte. Como decías en el compromiso, el significado que tiene es abandonarme. No buscando yo primeramente mi satisfacción, es buscar la satisfacción de mi pareja. ¿Está feliz? ¿Qué le hace ser feliz? Buscarle, servirle, ¿sí? Siempre y cuando estés alineada a la palabra. Porque digo, hay perversos,
Hay diferentes situaciones también que se ven cuando hay yugo desigual. Entonces, ahí también viene una lucha en el que tú debes de, ahora sí, de sopesar quién dirige tu vida cuando hay un yugo desigual. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está clave. Hago énfasis y repito, porque es parte de mi experiencia y lo que he aprendido a través de la palabra. Sí hay una gran diferencia entre estar en el mundo y estar en la palabra. Ahí radica la diferencia, por lo menos para mí, en mi experiencia. Todo lo que tiene el mundo es muy atractivo. La gente que está en el mundo y no está en la palabra, así le podamos decir muchas cosas, es más fuerte toda la influencia exterior, todo el bombardeo de información a través de los medios de comunicación, toda la información subliminal que hay, que tiene que ver con este tema, que créanme es mucho más fuerte de lo que pensamos. Y eso, cuando estamos en el mundo, y lo hablo como una persona que vivió en el mundo 48 años, yo tengo relativamente poco en la palabra, y sí puedo ver una gran diferencia de educación, por eso yo hablaba de educación, porque así nos educan desde la casa. Yo digo, espero que ya se haya roto, pero yo recuerdo, mi hijo anda con 3, es que es tremendillo. Es un hombre. Es tan guapo. Entonces exaltamos esos valores, así nos educamos, así crecemos, y de repente ya la mujer es víctima de lo mismo que ha fomentado, ¿no? Y también los hombres lo hacíamos con el hijo, usted es un hombre y usted... Entonces eso es mucho más fuerte de lo que pensamos. Podemos hablar mucho, es como el padre al hijo. A mi hijo le puede decir, no mientas, es malo, no mientas, es malo. Pero si él a mí me oye mentir, así yo le digo 80,000 veces que no mienta, él va a mentir porque me ve a mí hacerlo unas cuantas veces. O sea, lo que vivimos es más educativo que lo que podemos escuchar o lo que nos pueden decir. Y decía yo, el estar en la palabra de verdad es una verdadera transformación. Yo invito a la gente que se acerque, aunque sea por curiosidad. Si usted no está en la palabra, acérquese. Total, si no le gusta, se aleja, no hay ningún problema. Pero de ese tiempo para leer la Biblia, para acercarse a grupos donde lean la palabra y vea. Le vuelvo a repetir, si no le gusta, no hay problema, se puede ir. Pero estoy seguro que va a haber una transformación en su vida. A mí me gustaría, en esto que me preguntabas y hilando las ideas cuando estamos hablando acerca del poder, tanto el machismo como el empoderamiento de las mujeres, mal entendido, es una desigualdad de poder. Y si recuerdan, durante esta semana en el estudio de la Parashá aquí en el ministerio, la pastora Noemí nos hablaba acerca analizamos Isaías 14, en donde decía que nada eleva tanto al hombre como el poder. Y hablábamos del verbo encima, ¿no? Y de ser más que. Entonces creo que también a veces en la relación con el otro, en el matrimonio malentendido, uno quiere someter en el poder, ¿no? En un poder malentendido al otro y estar encima de, y no como esta relación igualitaria de la ayuda idónea para el otro, y entendiendo que es un don que el Señor nos da tener un hombre o una mujer al lado de nosotros, inteligente, amoroso, que está con Dios, que puede conducir desde ese lugar con una guía más grande que él mismo y que juntos pueden irse conduciendo en la vida. Creo que eso es el matrimonio. Pero fíjate que hay muchas personas que cuando estamos en el mundo, porque yo estuve en el mundo, nos quejamos de la pareja y empezamos a señalar sus defectos, ¿no? Pero tú bien decías que es una ayuda y es perfecta lo que es la relación del matrimonio. Pero cuando nosotros nos enfocamos en los defectos del otro, cuando somos del mundo, no vemos los de nosotros. Y cuando estamos en la palabra, el Señor te hace ver tus propios defectos antes que los de la pareja. Pero es un trabajo muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a soltar. Tienes que aprender a reposar en el Señor esa carga
para que Él vaya manejando y limpiándote y tu carácter se empiece a manifestar de diferente manera hacia los demás. Me llamaba mucho la atención lo que decía profesor de las mamás que fomentan al hijo que, ay, es que mi hijo es muy hombre, o ay, es que mi hijo es guapísimo y merece lo mejor y cuántas, y ya tiene 3 y otro anda atrás de él y no sabes, ¿no? Hay que tener cuidado, mamás, de cómo educamos a los hijos. ¿Por qué? Porque tú eres mujer. Y a lo mejor esa mamá que tanto fomenta el hijo es guapo, a lo mejor ella está sufriendo violencia. Está sufriendo esa violencia de maltrato psicológico o físico con el marido, infidelidad, no sé, muchas cosas. Pero sin embargo, fíjense cómo llega la cultura, lo que decía usted, profesor, cómo llega la cultura hacemos los pensamientos, ¿sí? Los hacemos nuestros. Cuando esa mujer está sufriendo violencia, yo creo que la palabra te invita a que tú modifiques esa educación que has recibido y las transmitas a tus hijos, hombre y mujer. Porque no por ser el sexo femenino ya tienes que agacharte, no. El Señor, ¿qué está haciendo ahorita con lo del matrimonio? Está exaltando a la mujer. Es lo que quiero que entiendan. Aquí vivimos en una sociedad de machismo, pero la mujer, el Señor la exalta. El Señor la levanta, ¿sí? Y aquí hay un claro ejemplo. Bueno, ¿querías decir algo? Sí, Perdón. solo tú haces un llamado a las mujeres que educan a los hijos. A mí me gustaría nada más poner sobre la mesa que la educación de los hijos es de ambos. Claro. Entonces hay un porcentaje igualitario entre hombres y mujeres de educar a ese hijo. Incluso las mamás que no comparten la educación de los hijos con el padre ya está educando desde que se va, es decir, educa en el abandono. Entonces hay una responsabilidad en ambos, porque los dos son responsables de la procreación de ese hijo. Entonces sí, bueno, las mamás juegan un papel fundamental en la educación de los hijos, pero hombres y mujeres por igual somos responsables de la educación de la humanidad, de los seres humanos en este mundo. Sí, pero yo me refería más a no fomentar, ¿no? Lo que se está haciendo en casa, porque también fomentamos a que se... Sostenemos a las familias. Exactamente. Hay una cita en Proverbios 31, del 10 al 31, la esposa de carácter noble. Me gustó mucho y tomé el verso 10, dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Fíjense cómo compara el hombre a una mujer. O sea, en el 11, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. El 12, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Cuando nosotros cambiamos ese pensamiento del mundo y lo alineamos al Señor, es cuando nosotros empezamos a ver la maravilla que tenemos, que el Señor nos ha regalado. Esa esposa o ese esposo que tenemos a un lado, o aquellas parejas que están en el noviazgo, que déjenme decirles que la Biblia no instituyó el noviazgo como tal. Déjenme quitarles ese velo y pues lo tengo que decir porque salió ahorita. Pero la Biblia no asienta con que haya un periodo de noviazgo, porque en estas épocas y épocas pasadas, el noviazgo sirve para ir más allá. Entras como a la fornicación. Entonces, antes el matrimonio era, veías, ibas, te comprometías, ¿no? Pero en nuestra época actual es importantísimo que las que tienen una relación de noviazgo piensen muy bien lo que están haciendo en esa relación, porque vas a caer en la fornicación y es algo que el Señor no tolera, es algo que va en contra. ¿Por qué? Esto va más allá. Esto es, te estás prostituyendo, en pocas palabras. Se oye feo, se oye duro,
pero te estás prostituyendo. La prostituta cobra por un placer, por dar un placer. Pero una novia o un novio, porque también el hombre se prostituye, no estás cobrando. Entonces no tienes ese papel de ser prostituta o de estar vendiendo tu cuerpo. El Señor es claro. Si tú quieres tener una relación de noviazgo, tenla. Pero cuida lo que al Señor le agrada. Cuida lo que el Señor te está diciendo para bien. Porque de ahí vienen muchas consecuencias. De verdad vienen muchas consecuencias. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya toquemos el tema del adulterio, para que ustedes se den una idea de cómo nosotros, sin saberlo, estamos ensuciándonos y ensuciando cuando es una relación que hay fornicación. ¿Tú querías mencionar algo, Lili? Estaba pensando en lo maravilloso que es un regalo que nos da Dios cuando encontramos a la pareja o a la ayuda idónea. Y una vez un maestro del mundo me dijo algo que estaba pensando ahorita, que decía, cada persona o cada pareja tiene el esposo que merece. Entonces decía, si tú estás enojado con ese esposo o estás viendo todo eso negativo, pues pregúntate por qué lo tienes, ¿no? Y entonces habrá que hacer esa examinación individual a la luz de la palabra para saber por qué estamos en esa relación. Y creo que a la luz de la palabra siempre es más fácil, porque cuando lo haces con tus fuerzas, con tu pensamiento, es muy difícil poder entender. Pero vamos a continuar, nos vamos a un corte y regresamos. Y continuamos escudriñando la palabra del séptimo mandamiento, que es no cometas adulterio, y estamos analizando lo que es el matrimonio, qué consecuencias hay, qué es lo que establece el Señor en la palabra para que nosotros podamos llevar una relación sana en el Señor, dirigidos por Él. Y hay algo aquí muy importante, que cuando el Señor expresa esposo o esposa, no dice esposos ni esposas, dice esposo, esposa, uno. Él dice que la palabra en Génesis 2, del 21 al 24, Lili, si me ayudas a leerlo. Y Yahweh Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y formó Yahweh Dios una mujer de la costilla que había tomado de Adán y la trajo ante Adán. Entonces dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por cuanto fue tomada del varón, esta será llamada mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Amén. Profesor, ¿me puede ayudar a leer Mateo 19:5, por favor? Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, está hablando de la unión de dos personas, no del vecino, del amigo, del primo, no, dos personas, marido y mujer, o sea, esposa y marido, porque así los menciona la palabra. En el Salmo 128:3 dice lo siguiente, tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Cuando tú escudriñas la palabra y te das cuenta de lo maravilloso que el Señor nos va describiendo tanto al hombre como a la mujer, me llamó la atención que dice que tus vigorosos retoños, ¿no? Es una promesa en el que el Señor pues ama la creación
y permite que de un matrimonio tenga descendencia, salga la descendencia. Y eso se hace con amor, ¿no? O sea, él todo lo que plasma está envuelto con amor, y eso no nos debemos de olvidar. Un buen padre te va a llamar la atención, te va a reprender, te va a castigar, pero si nosotros nos ponemos a analizar, él siempre lo hace con amor. Siempre busca primero el llamarte la atención, el que tú corrijas de una forma sutil, con amor, con tranquilidad. Pero nosotros somos los Sí, tercos, ¿no? Es una disciplina con amor. Así es, una disciplina con amor. Dice Eclesiastés, en Proverbios, bueno, ya lo habíamos leído, sí, la esposa del carácter noble. Los invito a que lean todo completo, por favor, Proverbios 31, del 10 al 31, y escudriñen. ¿Por qué lo vuelvo a mencionar? Porque habla también de las características que debe de tener una mujer para el esposo, ¿no? Y también habla de que el hombre se dé cuenta de lo que es una mujer. Sí. O sea, es para los dos, no nada más para él. Claro. ¿Sí? Para complementar, si me permites, quisiera hacer esta lectura de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, sin antes aclarar que esto está escrito para aquellos que nos queremos sujetar a la palabra de Dios. Uh-huh. Porque muchos lo pueden malinterpretar. Muchos que estén en el mundo van a decir, ya ves, ahí así se debe ser. No, esto es si estamos bajo la cobertura, bajo la tutela de nuestro Señor. Porque sabemos que Él es la cabeza. Así es. Y que enseguida estamos nosotros como responsables para dar cuentas. El hombre en su casa, él va a dar, los hombres, los padres de familia, vamos a rendir cuentas ante el Señor qué es lo que estamos haciendo con nuestra familia. No se trata nada más de privilegios y sentir que soy el mero. Se trata que soy responsable de mi familia y que el que le van a pedir cuentas es a mí. Entonces tengo que estar muy al pendiente de eso. Después está la mujer que también dará cuenta de los hijos. Entonces, esa es una asignación de quehaceres, de responsabilidades que tenemos que ver en la magnitud en que Dios nos las ha puesto, ¿verdad? Okay. Entonces, por eso quisiera hacer esta lectura, repito, teniendo en cuenta que estamos bajo su tutela, como decía la hermana Susi. Así mismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí nos está marcando el Señor lo que quiere de cada uno de nosotros, tanto del esposo como de la mujer. Termina diciendo que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, a mí me hace pensar que si no tengo esta relación con mi esposa, si no tenemos esta relación, Dios no nos escucha. Entonces, yo creo que es necesario sujetarnos, entender bien la palabra. Sé que muchos que nos están viendo también seguramente escuchan esto y pueden decir, bueno, ¿yo cómo le hago? Yo ya estoy en una relación que se ha fragmentado. Estoy en una relación en donde mi esposo no quiere, mi esposa no quiere. Bueno, pues el trabajo está en cada uno de nosotros.
y está en escudriñar, en buscar en la palabra. Y aquellos jóvenes a los que tú ya hacías alusión del noviazgo, la palabra también habla de ello, y tú mencionabas nudos desiguales. Mientras busquemos alguien que esté en la palabra, si quiere buscar a alguien, trate de buscar a alguien que esté también en la palabra. Porque si no está en la palabra, va a ser muy difícil que se puedan entender. Y si alguno que nos está viendo, su pareja está en la palabra, lo invitamos nuevamente a que trate de integrarse, que vea de qué se trata. Así es. ¿Quieres hacer comentario? Nada más la exhortación de lo que leíste nos habla a andar con sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría que está hablando la palabra? ¿De dónde viene? Del temor de Dios. Del temor de Dios. Así es. Pero van a preguntar, bueno, ¿por qué entonces me estás hablando de monogamia cuando en el Antiguo Testamento había poligamia? Bueno, déjenme decirles que ellos desobedecieron, porque ellos tenían indicaciones exactas y ellos desobedecieron. Ellos hacían su voluntad. Y aquí tengo algunos ejemplos. Los voy a leer rápido. Es Lamec, que tenía 2 esposas. Esto viene en Génesis 4:19. En el diluvio, cuando los hombres tomaron varias mujeres por motivos concupiscentes, en Génesis 6, del 1 al 3. Abraham, cuando quiso cumplir la promesa de Dios con la poligamia que le acercó la sierva Agar, Sara. Sí fue Sara, ¿verdad? Sí. En Génesis 16, 3, 4. Y en el verso 5, 6 viene la desviación del plan de Dios. Aquí se marca muy claro cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y el propósito del Señor, nosotros lo alteramos o lo cambiamos por nuestras propias fuerzas. Cuando Isaac tuvo una esposa en Génesis 25:20, pero Jacob tuvo 2 esposas y criadas. Esto viene en Génesis 29, del verso 23 al 28, y en el capítulo 30, de los versos 4 y 9. Y así podemos mencionar otros hombres como Gedeón, Elcana, Salomón y Roboam. Aquí me llama mucho la atención Salomón. Salomón era el hombre más sabio del mundo. El que tenía en aquella época era el hombre más sabio. Y sin embargo, por falta de inteligencia, se desvió. Y fue por la lujuria, fue por las concupiscencias, fue por la lascivia, fue por todo aquello. Pero el más fuerte fue por la idolatría, cuando estas mujeres llevaron sus ídolos con el faraón, y el faraón, ¿sí?, se doblegó ante esos ídolos para poder tener a esas mujeres. O sea, aquí está muy claro cómo el Señor tiene un propósito y Él es fiel. Los que no somos fieles somos nosotros. Porque Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, él lo supo. Él conoció ese regalo que el Señor le dio, y sin embargo se perdió. Y fue en su vejez, porque duró una época, un periodo muy largo en el que fue él obediente al Señor. Y él cumplía los preceptos del Señor. Lo que le hablaba, él hacía. Lo que le pedía, él hacía. Pero ya en su vejez, ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que Salomón o dónde está para estar en la presencia del Señor? Con todo lo que hizo al final. O sea, todo el camino que tú llevas recorrido, por eso dice que no te apartes de la palabra ni un solo día. Porque ese solo día, esa cobertura se va. Tú tienes que buscarla. Nosotros somos responsables de buscar esa cobertura. No de que el Señor nos esté buscando, no. Nosotros lo necesitamos a Él y se nos olvida muchas veces. Sí, el mandamiento, o todos los mandamientos, están desde mucho antes que Salomón estuviera. Él, como dices tú, los conocía. Y esto me lleva a pensar lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? Y con los que tenemos que luchar, y con la ayuda de Dios tenemos que vencer.
Así Porque es. de lo contrario ellos nos vencen a nosotros, como pasó con Salomón. Y esos 3 enemigos, como nos han enseñado, pues es la carne primeramente, Claro. con la que podemos ver que Salomón no pudo, que él le ganó. El mundo, que es la influencia externa de la que hemos estado hablando. Y por último, Satanás. Es quizá el con menos fuerza, pero también el más mañoso, ¿verdad? El que busca la manera, fuerza de influenciar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esos 3 enemigos y estamos en constante lucha con ellos, es más fácil que podamos vencer. ¿Verdad? El ejemplo de Salomón es un ejemplo claro de no poder con la carne, de no poder dominarla. Y eso lo llevó, como decías tú, a pecar más gravemente, cometiendo idolatría tremendamente. Entonces, nosotros tengamos mucho cuidado y estemos al pendiente de esos 3 y con la palabra, con la espada, poder enfrentar, ¿no? Y con toda la armadura que... Ponernos sí, la armadura de Dios, ¿no? Así es. Completita, todos los días. Les voy a mencionar algunos versos, si gustan escudriñarlos en sus hogares, estudiarlos. En Deuteronomio 17:17 habla de la poligamia. En Levíticos 18, del verso 6 al 18, habla de casarse con parientes cercanos. En Éxodo 21, del verso 7 al 11, y Deuteronomio 21, del verso 10 al 17, habla de la crueldad en la relación con la poligamia. En Deuteronomio 22, del verso 13 al 19, habla del divorcio cruel o sin causas. En Éxodo 20, 14, 17, Levítico 20, 10, Deuteronomio 22, 22, habla de las reglas de pureza dentro del matrimonio. Dice que el matrimonio sirve como un símbolo de la singular relación entre el creyente y su creador. ¿Sí? Aquí tenemos una diapositiva donde dice en Isaías 54:5, pues tu creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. En Isaías 62:4 dice, nunca más te llamarán a la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Esto es muy profundo. Imagínense el honor de ser la esposa del Señor. Con todo lo que Él plasma en la palabra, todo lo que nos dice, cómo nos ama, ¿no? Y que llegues a ser esa esposa que Él quiere. O sea, imagínense. Y también para los hombres, porque el hombre llega a ser la esposa del Señor. Recordémoslo. Vamos a ver lo que en la guía del Espíritu Santo en el matrimonio nos dice. Esto en Efesios 5:21 nos dice que es más, sométanse unos a otros por referencia a Cristo. Es el primer verso. Someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Y dice a las esposas en el verso 22, para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. En el verso 23, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y en el verso 24, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y vamos para los varones. Perdón, Mande. otra vez la aclaración que vale la pena hacerla, yo creo, porque Sí. muchos nos pueden estar escuchando, el marido puede decir, ¿Ya ves? Ya tienes Te que voy a sujetar golpear. mí, pero el marido tiene que estar sujeto a Cristo. Sí, eso es muy importante, lo que dice el profesor. Si no estás sujeto a Cristo, tu varón, o sea, olvídate de que golpes a tu pareja o de que abuses de ella, porque hay un protector. Sí, Aún siendo la persona
no hija de Dios, hay un castigo, porque el mandato es para todos, amarnos los unos a los otros, ¿Sí? respetarnos, o sea, es para todos. No hay, aquí sí no hay diferencia. Sí, la pregunta sería, si no está sujeto a Cristo, ¿a quién está sujeto? Eso. Perdón, Mande. si me permites antes, nos mandaron una pregunta, Sí. y por respeto la voy a leer, porque creo que la audiencia... Pero sí, ahorita lo vamos a aclarar. Dice, ¿qué pasa con las hijas de Lot que tuvieron relaciones con él? ¿Permitido por qué? Debo decir que el tema que estamos abordando ahorita es el del adulterio. En el caso de Lot estamos hablando de incesto, ¿verdad? De las hijas con Lot. Uh-huh. En ese tiempo la esposa de Lot ya había muerto al voltear hacia atrás cuando salieron de Sodoma. Entonces el tema, perdón, pero sí, aquí sería incesto más que adulterio. Y quizá también será un tema que después se puede tratar. Sí. Bueno, sí. Es que es un tema diferente y sí nos desviaríamos mucho porque trae mucha palabra eso también. Sí. Pero sí tiene razón. Pero eso también viene de la desobediencia por querer hacer en tus fuerzas que la descendencia siga. Así es. O sea, hay que leer bien todos los pasajes y hay que escudriñarlos porque tiene mucho que ver. Eso también viene de la de querer en mis fuerzas, ¿sí? Cumplir con la descendencia. Entonces sí invito a que escudriñen bien la palabra y que en algún pasaje en alguna clase abordaremos ese tema completo con todos los versos y todos los capítulos que el Señor nos pueda presentar para que todas esas situaciones de incesto y todo lo que se presente lo podamos resolver. Pero ahorita nos desviaríamos demasiado, ¿sí? Ok, dice, de hecho ya me salí de mi contexto. Ok, vamos con los maridos. En Efesios 5 dice el verso 25. Para los maridos, eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. En el verso 26, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. En el 27, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. En el verso 28, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. En el verso 29, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y en el 30, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Quiero irme al verso 28, en estas últimas palabras que dice, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Me voy a ir al vacío, ese vacío existencial donde estás en constante búsqueda de llenarlo. Y una consecuencia de querer llenar ese vacío también es buscar porque no te satisface lo que tienes. No te llena lo que tienes a un lado. Y no estoy hablando solamente en la esposa. Hablo en todos los sentidos. En el trabajo, en tus relaciones con tus amistades, en tus relaciones con tus hijos, en tu relación con tu esposa. Siempre vas a tener un vacío. Y ese vacío, si tú no eres hijo de Dios o no estás en la palabra, yo te invito a que comiences a buscarle para que Él empiece a vaciar lo que tiene tu corazón. Y entonces el Señor va a empezar a llenar en tu corazón esa agua viva que es Él, que es su palabra. Pero si tú no le buscas, tú vas a seguir en búsqueda de algo que nunca te va a hacer feliz. Y aquí hay algo muy importante, el respeto a sí mismo. ¿Sí?
El no amarme quiere decir yo no respetar a los demás. Es yo seguir con mi pensamiento. Es seguir yo con esa vida que sé que me ha traído problemas y sin embargo lo sigo haciendo porque no me respeto, porque no me amo. Y viene ahí, no te amas porque no conocemos realmente lo que es el amor. Porque no conocemos lo que es el amor real de la palabra del Señor. Cómo el Señor nos da ese amor. Nosotros conocemos el concepto de amor de otra forma y lo queremos llenar y suplir con esas formas que usted ha dicho del mundo. No podríamos nunca. Dime, Lili. ¿Me permites leer Sí. Romanos 13, del 8 al 10, que habla justo de lo que estás diciendo? Dice, el amor es el cumplimiento de la ley. No deben a nadie nada excepto el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque también ella dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, y si hay otro mandamiento se cumple en este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, cuando nosotros estamos en el proceso de limpieza, que el Señor nos muestra como el lavacro, como espejo, a través de la palabra, nuestro carácter, cómo somos, tiene mucho que ver también que el Señor hace que te empieces a amar y a respetar. Porque, por ejemplo, habemos personas que somos a lo mejor muy gritonas o que tenemos la voz muy fuerte y podemos ofender a los demás, pero se hace como tu forma de vida y para ti es normal. Y el Señor de una manera sutil te va mostrando que no es lo correcto, porque a través de otras personas se van acercando y te van diciendo, es que tú me ofendiste. Y tú dices, ¿cuándo? Y es que tú me hablaste mal. Y yo, ¿cuándo? ¿Sí? Y el Señor muy sutilmente y con amor, es lo que les quiero decir, siempre lo hace con amor, pero usa personas, usa todo lo que tiene a su alcance para que nosotros podamos comprender lo que Él nos está dando, lo que Él nos está diciendo y cómo a través de la palabra nosotros podemos entonces trabajar y darnos cuenta de nuestro carácter. Porque el Señor nos ha dado libre albedrío y nosotros decidimos si sí o si no. Entonces, aquí es súper importante todo lo que se ha dicho del matrimonio. Recuérdenlo, esto es una sombra de lo que viene y esto lo estaremos abordando en el próximo programa. Hay mucha escritura, hay mucha información, todavía ni hemos llegado al tema real del adulterio. Nos hemos concentrado en lo hermoso que el Señor designa como matrimonio, cómo a la mujer y cómo al hombre le da un valor especial que nosotros, por nuestra soberbia o por nuestras propias fuerzas, muchas veces cambiamos o lo dejamos a un lado. Yo de verdad los invito a que el Señor trabaje con ustedes a través de la palabra, que ustedes escudriñen y busquen. El Señor siempre tiene una respuesta. El Señor tiene un consejo siempre que darnos. Pero aquí la cosa es que nosotros tenemos que buscarle a través de la oración, Lili, a través de la palabra, a través de nuestro diario vivir, el hacernos notar lo que nosotros designamos como respeto, que muchas veces no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, de verdad yo los invito, de verdad es muchísima información, Lili, lo comentábamos en la mañana, de lo que el Señor nos presenta con esta escritura, con este mandamiento. Los invito para la próxima semana, para que entonces sí escudriñemos lo que es el adulterio, lo que las consecuencias que trae el adulterio y cómo espiritualmente no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, cómo nos manchamos y cómo nos ensuciamos. Lili, muchísimas gracias por estar aquí
Profesor, muchísimas gracias. Yo me despido. Que Dios los bendiga.